Hola, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Mávila Huertas, esto es 2018 y ya está aquí en nuestros estudios uno de los protagonistas del día, el congresista de Peruanos por el Cambio, Juan Chaput, que ha venido haciendo una serie de críticas contra algunas situaciones que se han presentado a partir del nombramiento, la designación de Martín Vizcarra y la de César Villanueva en la presidencia del Consejo de Ministros. Está con nosotros el congresista y vamos a hablar porque además ha recibido una serie de ataques que han venido de otros lados y bueno, también tiene derecho de decir lo suyo. ¿Cómo está, Juan? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está, Mávila? Muy buenas noches. Usted ha insinuado, o mejor dicho, ha sido directo en hablar de una posibilidad de alianza entre el gobierno del presidente Vizcarra y Fuerza Popular. Y esa ha sido una preocupación que ha expresado. ¿En base a qué exactamente? Bueno, el día de hoy, desde muy temprano en la mañana, se corroboró lo que ya ayer había dicho el premier Villanueva en un medio de comunicación. Se corroboró porque se empezó a rebotar en diversos medios de comunicación y no fue negado por el Ejecutivo el hecho que él viene conversando con dirigentes de Fuerza Popular y que viene sosteniendo una serie de reuniones. Aún más, dijo que tiene muchas cosas en común con el fujimorismo, que no ha explicado cuáles. Estas dos declaraciones, permítame interrumpirlo, por si acaso ubicamos el contexto, son las que han aparecido en una entrevista al diario Gestión. Así es, en la página 2 del diario Gestión el día de hoy. El día de hoy. Así en es. efecto, en un momento dice que han tenido reuniones ya con representantes, con líderes de Fuerza Popular, y en otra también habla de esta posibilidad de reunión y de los elementos en común que tendrían con el fujimorismo. Y no menciona para nada a la bancada de Peruanos por el Cambio. Y cuando la menciona, en un gesto que para mí es de descortesía, se refiere muy mal al ex ministro Bruno Yufra. Señala que él no sabe qué significa qué es la nuez y también indica que está mal que se intercambien prebendas por votos y cosas por el estilo, cuando es algo que está en investigación. Es un audio que todavía el señor Mamani no entrega a la Fiscalía y por lo tanto podría estar sacado de contexto, y en tercer lugar no le corresponde a un miembro del Poder Ejecutivo hacer ese tipo de afirmaciones cuando hay algo, como en este caso la investigación a Bruno Yufra, en manos del Ministerio Público, ¿no? Pues significaría una presión sobre la Fiscalía. Entonces, ante esas evidencias, yo me limité a decir de que estaríamos a puertas de un nuevo oficialismo, ¿no? El que encarnaría Fuerza Popular. Y dicho sea de paso, ser oficialista no es ningún insulto, ¿eh? Mis amigos de Fuerza Popular han reaccionado desde mi punto de vista desmesuradamente, cuando no es nada malo. Yo estoy planteando simplemente ese nuevo orden porque considero de que se tiene que sincerar la situación. Y desde ese punto de vista, si Fuerza Popular ha decidido apoyar, pues en buena hora, pero que se sincere la situación. Lo que no voy a permitir, porque yo he sido parte del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y este gobierno se autotitula como la segunda etapa, es que se afecte la honorabilidad de las personas y se señale permanentemente que durante la gestión de Pedro Pablo Kuczynski todo ha sido mal o no, como que estamos volviendo a empezar. Eso es inaceptable y merece una respuesta política. Ahora, el expresidente Kuczynski es insalvable, era una situación insalvable, en eso me imagino que está de acuerdo. Bueno, yo creo de que él, si nosotros analizamos lo acontecido, yo podría indicar que, si bien es cierto habían cosas relacionadas a Odebrecht cuestionables, la última trama, la de los audios, la historia no está totalmente contada. Ahí se tiene que hacer una investigación profunda, puede haber habido un complot, una celada, una trampa que precipitó todo esto, pero no necesariamente podríamos haber llegado a la renuncia. Negar lo evidente, porque lo que escuchamos era suficientemente claro, es decir, que el señor Borea, abogado del presidente, a 2 o 3 días de defenderlo en el Parlamento, le entregara el teléfono del ministro Yufra y que luego en efecto existiese esta conversación con el ministro Yufra y el congresista Mamani. Bueno, que los hechos, es decir... Pero como tú mismo lo señalas, ¿y qué tiene que ver el presidente allí? En todo caso, que se censure al ministro Yufra, que se investigue al ministro Yufra o a todas las personas involucradas, pero para poder tener esa percepción... Pero el antecedente de los votos para defender al presidente Kuczynski de la vacancia presidencial. A cambio de eso es que se iba a entregar la obra, no había otra contraprestación. De acuerdo, ese es el contexto y no lo niego, pero en todo caso podría estar en el marco de una investigación mucho más profunda, que la situación era crítica y que existía un clima político enrarecido, no tengo la menor duda. Como señala el propio premier Villanueva, ya estamos en otra etapa. Pero si esta etapa, el propio señor Villanueva, indica de que quiere que haya concordia,
que haya menos odios, ¿no? Que todos nos llevemos bien, pues en buena hora. Yo estoy de acuerdo con eso. Entonces, que no diga que está empezando de nuevo, que no diga de que el señor Yufra, a partir de lo que se ha visto en el audio, es una persona ya condenada por anticipado, que no diga que durante el gobierno o la gestión de Pedro Pablo Kuczynski no has hecho nada, porque va a merecer una respuesta política. Si él quiere que nosotros estemos en calma, pues que empiece por generar esas condiciones, y no la situación como la que estamos analizando en estos momentos, que son consecuencias de sus declaraciones y de algunos de sus ministros. En todo caso, creo yo que él debería empezar por brindarnos la calma, porque él es el que ha señalado que conversa con los dirigentes de Fuerza Popular. Él ha señalado que tiene con el fujimorismo muchas cosas en común. Él ha dicho de que es la bancada mayoritaria y por lo tanto tiene que tener una cercanía. Entonces, si eso es para él su mundo ideal, y Peruanos por el Cambio no está en ese mundo que él está vendiendo, pues en buena hora, y que se sincere la situación, pero que no se venga a decir de que nosotros somos bancada oficialista cuando él está dándole preferencia a otra bancada, en este caso a la mayoritaria. Y vuelvo a repetir, eso no es para ofenderse, es simplemente el sinceramiento de una situación. Si el fujimorismo, por otro lado, cuando se trataba de Fernando Zavala o de Mercedes Arauz, era muy cuestionador, no tenemos por qué darle el voto de confianza, no tenemos por qué avalar lo que nos digan, y ahora, sin haber escuchado al premier Villanueva, dicen que ya le van a dar el voto de confianza, pues de repente ya saben por anticipado cuáles serán las políticas. Entonces, ante todos esos hechos evidentes, un conjunto de parlamentarios de Fuerza Popular que sin escuchar al premier dicen que le van a dar el voto de confianza, cosa que no hacían antes, y las declaraciones del propio premier Villanueva, pues yo tengo todo el derecho a señalar de que estaríamos en presencia del nacimiento de un nuevo oficialismo y que nadie se pique. Ahora, entonces, no es para que insulten creo que ni reaccionen. la mayoría de los peruanos tenemos claro que el propio presidente Kuczynski cometió una serie de errores. Él cometió el error de no aclarar los vínculos con Odebrecht, él cometió el error de este indulto inoportuno, ¿no? Porque tenía una aprobación mayoritaria que evidentemente se debió a un apoyo para salvarlo de una primera vacancia gracias al grupo de Kenji Fujimori que vemos en la situación que está, y luego aparecen estos audios y el propio presidente confrontado con su gabinete, y eso lo sabemos de buena fuente, se ve obligado a presentar su renuncia, porque ya eran voces, incluso desde la bancada oficialista, que pedían la renuncia del presidente. Justamente Moisés Heresi, que hoy es parte... Salvador Heresi, que hoy es parte de este gabinete, fue uno de los primeros en salir a pedir la renuncia del presidente Kuczynski. Entonces, era algo que se veía venir, era un gobierno muy, muy frágil que había depositado su confianza o se había apoyado en el grupo de los Avengers para poder tratar de superar una crisis provocada también por errores desde sí mismos. Aquí lo que importa es establecer, como dice usted, cuál es el panorama político que estamos viviendo en este momento. Así es. Si fue un complot para sacar a Kuczynski, bien ganado él también, ¿no? No, el complot es inaceptable en política, esa es otra cosa. Correcto, si esto fue un complot y si hoy estamos hablando de una conjunción de fuerzas que no tendría nada de malo, digamos, mientras no haya dolo, ¿no? Mientras no haya una infracción a la norma, pero que debería franquearse, si es que existe, entre el fujimorismo y el grupo que hoy nos gobierna, porque ya no sé si nos gobierna Peruanos por el Cambio. El señor Vizcarra era un invitado del partido. Así es, pero fue elegido en una fórmula encabezada por Pedro Pablo Kuczynski. Claro. Y por lo tanto... Y el señor Villanueva es un invitado de Alianza por el Progreso. O sea, ninguno de los dos tiene una militancia partidaria. No, pero la forma como ha llegado el presidente Vizcarra a donde está, a ocupar la máxima magistratura de la nación, es como consecuencia del triunfo de Pedro Pablo Kuczynski, en la cual colaboró también Martín Vizcarra, es necesario decirlo, pero se eligió un plan de gobierno, se eligió a una plancha presidencial y se eligió a un partido que no tiene por qué cambiar. Ahora, sí quisiera recalcar que hay una gran diferencia entre la sucesión constitucional y el cambio de presidente a vicepresidente como consecuencia de un complot. Esa es otra cosa. Si hay complot, hay traición. Y si hay traición, hay permanente. ¿Y cómo se comprobaría el complot? Te digo para dejarlo claro, porque tú señalaste hace un instante un complot bien ganado, dicho sea de paso. No, no es así. O sea, si ha habido un complot y surge en el tiempo esa posibilidad de complot, pues este gobierno se desploma.
Eso hay que decirlo porque significaría la incapacidad moral permanente, como, o sea, el propio origen del gobierno. Y yo creo que no es así, y espero que no sea así. Lo que sucede es que en los últimos días hemos conocido información, por ejemplo, sobre los manejos extraños en la Comisión de Presupuesto, las exigencias que había por parte de algunos congresistas a ministros para ampliar, para el otorgamiento de obras. Es más, esto se convirtió en moneda de cambio, incluso para tratar de salvar al presidente. Pero lo que quedó revelado en estos audios y en lo que después dijo el propio Kenji Fujimori y algunos congresistas de su grupo es que era una práctica habitual. Y aquí lo han defendido muchos políticos, han dicho que esto es normal, que el Congreso pelea, representa a sus localidades y que por lo tanto sí, pues le dice al Ejecutivo, oye, ponle atención a mi región y a mi distrito, ¿no? Porque tómalo en cuenta. Claro, pero la corrupción de una práctica normal es la que ha llevado, o la que podría haber llevado a esta situación. ¿Por qué? Porque es cierto que los alcaldes buscan a los parlamentarios para conseguir algún tipo de prioridad en la asignación presupuestal. Eso es correcto, es constitucional y es legal. Pero cuando se distorsiona ya es sinónimo de corrupción. La corrupción no solamente es algo monetario, la corrupción es la distorsión de las cosas en una de sus acepciones. Claro, ¿y dónde estaría la distorsión? La distorsión significaría en que ya los alcaldes, olvidando la prioridad, lo que buscan es la asignación presupuestal y para eso utilizarían a los congresistas. En todo caso, es un problema del sistema que merece investigarse y no pasarse por agua tibia. Claro, una práctica política que podría que empezó en el segundo gobierno del APRA, dicho sea de paso. Ajá. Pero de repente el ministro de Economía de entonces lo que buscó fue acelerar la inversión para incrementar el crecimiento. Pero luego se distorsionó y el modelo quedó libre de controles, lo cual llevó a esta situación. Cuando algo se libera de controles, se descentraliza la corrupción. Entonces, y en ese momento además le otorgas al Congreso una... Y tuvo su época de oro con el gobierno humanista, dicho sea de paso, ¿no? Durante el gobierno humanista la Comisión de Presupuestos se convirtió en un festín. Entonces, si nosotros vamos a ver todo esto, hay que mirarlo en perspectiva. Un festín porque ahí está Martín Belaúnde del Ocio. Martín Belaúnde del Ocio, en las investigaciones que se hacen, no se habla de sus visitas permanentes a la Comisión de Presupuesto. Simplemente me estoy remitiendo a lo que han señalado los propios medios de comunicación. La forma como Martín Belaúnde del Ocio coordinaba con los gobernadores regionales, y gobernadores regionales han sido Martín Vizcarra y el señor Villanueva, durante la época del señor Ollantumala, se buscaba la asignación presupuestal a los gobiernos regionales a través de la Comisión de Presupuesto. Claro, ahí lo que pasaría es que empezaría a pervertirse también y a distorsionarse el rol del Parlamento. Es decir, el Parlamento se supone es un conjunto que representa a los peruanos, es la representación nacional, que legisla, que fiscaliza, que no tiene iniciativa de gasto, pero que empezaría a tener ya una decisión incluso que podría arrinconar al propio Ejecutivo. Es decir, aquí lo peligroso es que esta práctica empiece a pervertirse de modo tal que el Legislativo empiece a controlar al Ejecutivo. Tienes toda la razón, pero también te puedo señalar, el que generaliza, absuelve. Y desde ese punto de vista hay muchos parlamentarios nobles en el seguimiento de los presupuestos de sus localidades que no entran en ningún tipo de actividad ilícita. Correcto. O sea, hay que separar a aquellos parlamentarios que sí defienden a un determinado alcalde o un determinado proyecto porque creen en él, de las minorías que siempre existen, algunas ávidas, ¿no? Y por supuesto hacer una investigación seria de las obras adjudicadas. Claro, no hay que generalizar. La Contraloría, lo hemos dicho aquí desde que empezamos a tocar ese tema, tiene la misión justamente de velar porque no se haya incumplido ninguna norma. A donde quería llegar es que finalmente estamos hablando de un desequilibrio de poderes, donde si es verdad lo que usted dice, que hay razones para creer que hay una especie de acuerdo, no sé cómo llamarlo, entre Fuerza Popular, que maneja el Legislativo, y el gobierno del señor Martín Vizcarra, esto definitivamente favorece desde todo punto de vista al Legislativo en manos de Fuerza Popular. Esto podría llevar incluso a la posibilidad de que Fuerza Popular gobierne desde el Legislativo a través de esa mayoría, arrinconando al señor Vizcarra. Lo que pasaría es que volveríamos a una situación normal, pues la Comisión de Presupuesto siempre ha estado en manos del Ejecutivo. Y si Fuerza Popular asume la Comisión de Presupuesto y sigue apoyando como está apoyando en estos momentos, en este cambio realmente impresionante
su relación con el Ejecutivo, pues en buena hora que lo hagan, entonces la Comisión de Presupuesto una vez más estaría en manos del Poder Ejecutivo y de repente eso serviría para priorizar obras a nivel nacional y generar un círculo virtuoso, ¿no? Claro, bueno, yo he tratado de resumir lo que podrían ser los temores de que no se use bien esta asociación, de que finalmente no tenga el objetivo que se ha revelado hasta el momento, a partir de los voceros, de tratar de llevar el país a una estabilidad que permita continuar con el desarrollo. Hay una columna interesante que publica hoy Fernando Vivas, que dice, y que defiende, dice, ahora a conversar y a pactar. O sea, él considera que vale esto. Y Lourdes Flores también ha sido una de las personas que ha propuesto un pacto social, porque es indispensable un pacto social para poder defender la democracia, una democracia que está corriendo peligro en este momento. Con Fuerza Popular, dice Fernando Vivas, sí pesó más el miedo a la etiqueta. Ni Vizcarra ni Keiko quieren que se les estigmatice como dependientes el uno del otro, aunque es verdad, así son las cosas. Aunque en verdad así son las cosas, perdón. Por eso Elmer Cuba, amigo de Fuerza Popular, no fue fichado en el MEF, es decir, para ocultar esta, ¿no es cierto?, claro, este acuerdo. Y luego dice, llegará el momento de poner los pactos sobre la mesa y establecer alianzas transparentes. Ahí va en el sentido de lo que usted señala. Al menos tenemos una vía indirecta, el pacto social, invocado por Vizcarra en su toma de mando. El primer ministro Villanueva debiera dar algunos pasos por delante de Zavala y Arauz cuando pidieron temerosamente confianza. Que llame, como ha sugerido Lourdes Flores, a los congresistas a abrazar, acordar, suscribir las ideas centrales de ese pacto social. ¿Cuál es el peligro de un pacto social que hasta ahora, digamos, podría ser válido? Ninguno, mira, ninguno. O sea, el peligro que yo veo es simplemente de que actúen de manera asolapada. Eso sería ir en contra de lo que la exigencia popular plantea, que es la transparencia. Si ellos quieren ser oficialistas y están contentos con la situación actual, pues que se franqueen. Y eso sí, habrá bancadas que decidirán pasar a la oposición porque también es necesaria la oposición para cualquier gobierno. Entonces, lo que yo he planteado el día de hoy obedece a las declaraciones del premier Villanueva en relación a la gestión de Pedro Pablo Kuczynski y a su relación con el fujimorismo. Y ¿Usted ante cree eso, que le consultaron al fujimorismo la conformación del gabinete? bueno, eso es lo que han mencionado también el día de hoy Miguel Torres en una entrevista en Perú 21. Sí, aquí está el extracto de la entrevista y la respuesta. Él dice, sobre todo en el tema de la presencia de la ministra hoy nombrada en el MIDIS, que sería militante de la izquierda, dice, le preocupa la presencia de gente de izquierda en el gabinete a cargo incluso de programas sociales, y él responde, no, de hecho me preguntaron antes del nombramiento y yo dije que no pasaría nada. Nadie está vetado y más allá de posiciones personales de cada ministro, creo que tenemos muy claro que están ahí para ejecutar las directrices que dispongan el presidente y el premier. Tengo la esperanza de que se deje de lado el apasionamiento y las ideas que no ayuden al consenso. Y esta tarde, el propio presidente del Consejo de Ministros se ha pronunciado señalando o desmintiendo lo que habíamos entendido todos de la entrevista de Miguel Torres. Vamos a escuchar lo que dijo esta tarde César Villanueva. Pero pareciera que Fuerza Popular también estaría contraatacando y que hubiera enviado un mensaje al señor Vizcarra a decirle, hey, si tú asumes, te vamos a apoyar. Y dentro de esos rumores se dice que... Yo lo que les pido es, déjennos trabajar en la cancha un tiempo y verán el equipo que tenemos. Con toda seguridad, el primer partido que vamos a jugar es el Congreso, que haga su evaluación. Y queremos prepararnos para ese partido. Y de ahí para adelante tenemos 3 años nada más. Y queremos hacer las cosas que van a ustedes escuchar en la propuesta. Nosotros, presidente Vizcarra, tiene una directiva muy concreta. Vamos a plantear lo que podemos hacer. Eso es parte de la conferencia de prensa, pero claro, no está exactamente el momento en que se le pregunta por esta declaración de Miguel Torres y el presidente del Consejo de Ministros señala y dice, no hubo aquí ninguna consulta, no se ha consultado, el gabinete lo hemos elegido entre el señor Vizcarra y yo, que soy el presidente del Consejo de Ministros. Hay que señalar también que en esta entrevista Miguel Torres dice que cuando le pregunta el periodista o la periodista que hace la entrevista le pregunta por cuánto durará la luna de miel, él dice, no hay luna de miel, hay confianza entre poderes.
Es decir, revela que hay confianza entre poderes. Estas declaraciones son las que lo llevan a usted a suponer que hoy el oficialismo está compuesto por el señor Vizcarra, el presidente del Consejo de Ministros y el fujimorismo. Claro, y aparte hay otra cosa. Anteayer yo estuve en esta casa, en el programa Contacto en Canal N, y estuve con Javier Velázquez, que es uno de los políticos mejor informados, ¿no? Y con Vitocho, que también comparte esa calidad de información. Entonces, Javier, en un momento de la entrevista, públicamente señala, hay que ser ingenuos si es que se piensa que este gabinete no ha sido conversado con el fujimorismo. Y eso nadie lo ha negado. Y lo dijo Javier Velázquez públicamente hace 2 días. ¿Usted, Juan Chaput, cree que sí? Por supuesto, si a eso le agregamos... Es decir, ¿no cree en lo que ha aclarado el señor Villanueva? El señor Villanueva hoy nos ha mentido a todos. Bueno, lo que pasa es que el señor Villanueva permanentemente cambia de opinión, ¿no? Y mira, hace un instante tú me preguntabas en relación a lo que significa la percepción, en relación al indulto que otorgó el señor Pedro Pablo Kuczynski, tan cerca de haberse discutido la vacancia que generó que era un pacto con el fujimorismo. Igual, es una pésima señal el nombramiento del señor Villanueva cuando él ha sido el promotor de la vacancia. Porque ¿cuál es la percepción? Que simplemente se premia al promotor de la vacancia. Por eso le hablaba del complot. Por eso le decía, si el señor Villanueva ha estado trabajando detrás, digamos, ya armando un plan de gobierno con el señor Vizcarra, entre tanto se grababa a través del señor Mamani a los congresistas, ¿no? Involucrados, que bueno, santos no son, porque lamentablemente han cometido más que errores, delitos. La situación del exministro Yufra también es absolutamente complicada. No en eso, exacto, pero dejando todo eso de lado... Porque eso sería un atentado contra la democracia y significaría aceptar una práctica deleznable y que no tiene sentido ni marco en la Constitución. Simplemente sería inaceptable y eso derrumbaría al gobierno inmediato. Por eso yo ni quisiera pensar en que eso ha habido. Claro, porque aquí la gestión Kuczynski tendrá que rendir cuentas por lo que hizo bien y lo que hizo mal en el corto tiempo que estuvo a cargo. A partir de ahora lo que nos toca es mirar hacia adelante. Todos queremos paz y estabilidad, sin taparnos los ojos, pero con reglas claras. Mira, por eso le decía, yo hablaba con reglas claras. Con un querido amigo, con Jorge Nieto. Uno de los problemas que hay en democracia, sobre todo en las lunas de miel, es taparse los ojos, no querer ver la realidad. Y ese es el peor daño que se le hace a la democracia. Es este el momento en el cual tenemos que tener los ojos bien abiertos y ver todas estas señales, porque después cuando queremos reaccionar es demasiado tarde. Entonces, en buena hora que el Premier se corrija una vez más y diga no hay nada con ese partido. Pero usted está diciendo que eso ha sido una mentira. Bueno, yo lo que estoy señalando es que por lo menos hay una contradicción. Por lo menos. ¿Pero le cree o no le cree? Un cambio de opinión. Veremos los hechos. En política los hechos son los que mandan. Pero si a priori duda de su palabra, porque bueno, usted me ha citado a Miguel Torres, por supuesto, me ha citado la defensa que se hace. Tanto es así que he dudado que hoy día he declarado señalando de que existe un nuevo orden. Un orden por el cual no se votó. No se habla por la herida que... A ver, la herida que se abre cuando Peruanos por el Cambio queda de lado en todo esto, porque con ustedes no hablaron de conformación de gabinete ni nada. Que se deje gobernar por sus emociones, y creo que la opinión pública me conoce. Pero no hubo conversaciones con... ¿Cuántas veces habló la bancada de gobierno con el presidente Vizcarra desde que ha asumido la presidencia? Una sola vez. Una sola vez. ¿Y los temas que se trataron, cuáles fueron? No tratamos del gabinete, obviamente no voy a ser infidente con lo tratado con el presidente, pero simplemente no hemos tratado el tema del gabinete, tratamos simplemente de cuál sería la posición de respaldo de nosotros hacia él, porque él mismo aceptó lo que yo había planteado ya en otro programa de ese canal, de que esta era la segunda etapa del mismo gobierno, el de Peruanos por el Cambio. Y más allá de eso, de una reunión cordial, no hubo nada más. ¿Cómo explica sus críticas cuando el señor Heresi, de la misma bancada, está dentro del gabinete? Bueno, eso no tiene que ver una cosa con la otra. O sea, yo creo de que en este caso el propio presidente ha señalado, el presidente del Consejo de Ministros, que la designación de Salvador Gedesi obedece a sus méritos personales y que de ninguna manera tiene que ver con un pago... ¿Usted considera que tiene méritos personales para asumir el cargo de ministro de Justicia? Yo no voy a hablar de un colega en estos momentos. Sé que él ha recibido una serie de críticas, pero sí creo también que en paralelo a esas críticas tenemos que ver el trabajo que hizo en la Comisión de Justicia, que sí fue bueno, ¿no? Al menos. Pero Heresi no conversó con ustedes como parte de la bancada.
No, eso sí no conversamos. Al menos conmigo no, de repente... Es decir, ustedes se enteraron del nombramiento de Heresi el día que juró al cargo. Sí, al menos yo, no sé si habrá conversado con los dirigentes del partido. Pero son una bancada de ¿cuántos integrantes? 18. Pero como te digo, ese es el tema periférico. Ajá. Lo fundamental es la forma cómo se viene desarrollando esta relación. A mí, en lo personal y políticamente hablando, no me gusta, por ejemplo, que no haya habido una transferencia en lo que se refiere a la gestión de la Premier Mercedes Arauz con el Premier Villanueva. Es decir, el acto público de cederle la posta. Así es, no somos enemigos y hay que cultivar las buenas formas. Eso me parece una descortesía, como me parece una descortesía... ¿Descortesía de quién? ¿De quien no se despide o de quien no...? De la etapa actual del gobierno. No, la señora Mercedes Arauz está completamente dispuesta a entregar la posta. Entonces, ni se debe hablar de los ministros, porque voy a salir a responder, y que quede absolutamente claro, de los de la gestión de Pedro Pablo Kuczynski, porque no estamos hablando de un borrón y cuenta nueva, sino de una continuidad, ni tampoco se tiene que ser descortés, no es necesario. Yo jamás he insultado a nadie, y mucho menos en esta etapa. Lo que estoy señalando son hechos concretos, que al menos de mi parte, no van a significar un acto complaciente, de silencio, de ponerle otra mejilla, de resignación total. Eso no va con mi temperamento. Pero lo de la continuidad es algo que usted cree, pero que parece que en la práctica no lo es. Bueno, cuando Miguel Torres dice que hay confianza y que antes no había confianza. Bueno, pero porque mira, si el error estuvo en la persona de Pedro Pablo Kuczynski... En el caso del fujimorismo, bienvenidos sus comentarios opuestos a lo que yo planteo, porque ellos son mis adversarios, nos respetamos como personas, con todos del fujimorismo, donde tengo inclusive amigos, pero tenemos posiciones políticas divergentes, en orillas distintas, que las cuales tratamos con cortesía, con firmeza y en algunos casos con cierta altisonancia, pero de ninguna manera... ¿Está hablando usted como escudero de Pedro Pablo Kuczynski? No me veo yo como escudero en ese caso. ¿Como escudero de Mercedes Arauz? Tampoco, estoy hablando como una persona que simplemente cree en que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski ha hecho cosas buenas. O sea, y por lo tanto tiene que seguir manejándose en ese sentido, ¿no? O sea, respetándose esa parte buena que se ha hecho y la parte negativa, obviamente, criticarla. Por ejemplo, ¿qué no cambiaría? ¿Qué no debería cambiar en el rumbo del gobierno? Bueno, yo creo que se había emprendido una reforma adecuada en materia económica, había aspectos tributarios que ya estaba manejando Claudia Cooper. Creo que hubiera sido oportuno de que eso se siga manejando así. Igualmente en vivienda había todo un relanzamiento en la zona del norte con la reconstrucción con Carlos Brus. Igualmente en el caso de agricultura, que el anterior gobierno, el anterior ministro, no en el caso específico de Arista, sino de Hernández, ha habido una serie de cosas positivas. Pero volviendo al tema, mira, en el caso del fujimorismo, cuando ellos critican, ese es su papel. Y es lo esperable y lo predecible, y así tiene que ser, porque eran oposición. Lo que no puede haber es que si un gobierno dice que es la continuidad de lo que era Pedro Pablo Kuczynski, empiece sometiendo a críticas a la gestión inmediatamente anterior. Eso no es lo esperable. Claro, los que están tomando la posta de los anteriores. Así es, eso no es lo esperable, ¿no? Eso es lo que a usted le despierta las dudas aquí de... Claro, simplemente que se sincere la situación para saber en qué parte del espectro político nos colocamos, ¿no? Y no habría ningún ¿También problema. cree que Elmer Cuba no fue nombrado ministro de Economía justamente para que no quede en evidencia este acuerdo? Lo que pasa es que en el caso de Elmer Cuba, siendo una persona talentosa en lo profesional, hubiera significado que el gabinete sí tenga un rótulo, ¿no?, de fujimorista, porque él ha sido jefe del plan de gobierno, tenía una presencia activa en favor del fujimorismo, y creo de que eso iba a ser perjudicial en el contexto. ¿Y por qué ocultar si finalmente está? ¿No? Como dice Fernando Vivas, bueno, es hora sí de transparentar si hay una alianza. Pero es lo mismo que puede planteo, ser lo mismo válido, que Fernando. ¿no? O sea, si va a haber una alianza y eso es bueno para el Perú, que la transparenten y nadie se molesta. No es para que salten indignados, y no sé por qué se indignan los señores del fujimorismo. O sea, si ellos consideran esto un triunfo, no porque han saltado de algarabía, y dicen de que van a darle a este gabinete el voto de confianza sin haberlo escuchado, pues que se sincere la situación. Y por otro lado, mira, si realmente somos la segunda etapa del mismo gobierno, pues no es para tampoco empezar el gobierno con algarabía. Debería haber un duelo porque ha caído el presidente, el titular de la fórmula. Entonces, no es para que digan, ya empieza mi etapa y todo maravilloso. No es así. Porque si alguien de tu fórmula cae por diversos motivos, lo mínimo que tiene que haber... ¿Y usted siente que hay algarabía? Bueno, es lo que se ha visto.
¿no? Entonces, lo mínimo ¿Están que tiene que celebrando Vizcarra y Villanueva la caída de Pedro Pablo Bueno, Kuczynski? no solo ellos, muchos. Entonces, O sea, no solo ellos, pero ellos también. por supuesto, pero es lo que se ve. Entonces, como te digo, lo mínimo que tiene que haber es un acto de contrición, bueno, que hemos hecho mal, que no vamos a repetir, y empezar pues, con una sobriedad propia del momento que se ha vivido. Yo en lo personal y en lo político, obviamente, ver una situación como esta no me alegra. Pero ver de que se empieza una etapa con algarabía, del lado de los que vacaron y promovieron, ¿no? Y generaron esa situación de Pedro Pablo Kuczynski. Como que si puede el haber tenido presidente sus hubiese errores. sido derrocado. Claro, o sea, que puede haber cometido todos los Celebrando, errores. claro, Pero con un en todo comportamiento caso, por un mínimo. del que hubiera, digamos, derrocado a un presidente. Claro, entonces, lo mínimo que debe haber es un acto sobrio, discreto, de acompañamiento a esta situación excepcional, nada grata, y no pues empezar con ánimos de que qué bien, ahora todo empieza. Eso es lo que a mí, al menos, no me gusta. Correcto, congresista. Muchas gracias por haber Gracias. estado con nosotros. Vamos a estar más adelante conversando también seguramente sobre otros temas. El tema de la Comisión de Ética, por ejemplo, el día de hoy ha renunciado el presidente. Creo que tenemos la carta para mostrarla antes de ir a la pausa. A ver, se dirige a Daniel Enrique Salaverry Villa, vocero político de la bancada de Fuerza Popular. De mi especial consideración, mediante la presente, cumplo con presentar mi renuncia irrevocable al cargo de presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso de la República, la misma que obedece a motivos de carácter personal. Atentamente, Juan Carlos González Ardiles, congresista de la República. Y ustedes, como Peruanos por el Cambio, han presentado un proyecto para recomponer eso. ¿El punto central cuál es? Porque nos gana el tiempo. De que participen personas de la sociedad civil para que de esa manera Que no sea sean- más que no sean equidistante y parlamentarios. más imparciales. Correcto. Muchas gracias, congresista. Gracias. Hacemos una pausa y regresamos con más en 2018.